Bienvenidos a esta semana, ya a la semana 26 del día 1. Esta semana vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes y luego vamos a seguir aprendiendo. Nos vamos a detener para reflexionar, para autoevaluarnos sobre nuestros aprendizajes. Bien, estamos en el área de comunicación y está dirigido para los estudiantes del cuarto grado A. Mira, a ver, Brigitte, ayúdanos con la actividad, hijita. Muy bien, gracias, Brigitte. Así es, dialogamos para reflexionar sobre nuestros aprendizajes. Matt, la meta, por favor. Dialoga a participar de situaciones cotidianas sobre la actividad que realizamos en el día y la noche. Gracias, Matt. Así es, nuestra meta va a ser hoy dialogar a partir de situaciones cotidianas sobre las actividades que realizamos en el día y la noche. ¿Se acuerdan de esa clase del día y la noche? Sobre las actividades y lo que nos afecta si no dormíamos bien y si no hacíamos las actividades en el día. ¿Se acuerdan? Sí, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a reflexionar, esa actividad, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar. Dice, para nosotros empezar vamos a tener que definir qué es autoevaluación, ¿ya? Entonces, la autoevaluación es revisar y valorar por ti mismo. Quiere decir que otro no lo va a hacer, sino tú mismo lo vas a hacer. Tú mismo vas a evaluarte. Tú mismo te vas a calificar cuánto has aprendido. Entonces, dice, es revisar y valorar por ti mismo tus acciones, ¿ya? Ahí dice bien clarito, tus acciones, reconociendo, ya, aquí está, tus acciones, reconociendo tus logros, eso es. O sea, vas a reconocer vas a valorar tus acciones, pero vas a reconocer tus logros, qué has aprendido, qué has logrado y lo que necesitas hacer para mejorar. No solamente saber todo lo que aprendí, sino qué más puedo mejorar, ¿ya? Entonces, la actividad se llama autoevaluación, ¿ya? Así se llama esta actividad. Cuando dice autoevaluación significa que yo misma me voy a evaluar, yo misma me voy a revisar, yo misma me voy a valorar, yo misma voy a ver en qué tengo que mejorar, ¿ya? Esa es la autoevaluación. Entonces, ya hemos aprendido qué es autoevaluación y dice que nosotros constantemente debemos estar evaluando, autoevaluándonos, ¿no? Nosotros mismos viendo en qué nos falta aprender, qué nos falta mejorar, en qué más debemos hacer, qué más debemos investigar. Esa es nuestra propia autoevaluación, ¿ya? Es decir, que el evaluador de tus trabajos serás tú mismo, nadie más lo va a hacer. Y al revisar tus trabajos en tu portafolio te permitirá analizar el qué y el cómo estás aprendiendo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Quiere decir que nosotros vamos a regresar nuestros temas a lo que nosotros hicimos, el día y la noche, ¿ya? ¿Se acuerdan de las actividades del día y la noche? Eso vamos a regresar a ver. Entonces, vamos a volver a revisar nuestros cuadernos, ¿ya? Ahora sí, mira lo que nos dice nuestro amiguito que está acá en la imagen. Nos dice, antes de iniciar con las actividades, debemos revisar pausadamente. Quiere decir pausadamente con tranquilidad, ¿ya? Cada una de las recomendaciones, así tendrás en cuenta durante esta semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer estas seis recomendaciones que nos están dando, ¿ya? ¿Cuál es la primera? Tener tu portafolio, tu folder, tu cuaderno de la semana 22 y la semana 23, que son esas 2 semanas que nosotros vamos a volver a autoevaluarnos, vamos a volver a reflexionar, ¿ya? Entonces, ahí está, todos nuestros trabajos de la semana 22 y 23 debemos tener a la mano. ¿Cuál es lo segundo? Revisar las metas. ¿Se acuerdan que nosotros siempre ponemos cuál es la meta de cada clase? Ya, eso tenemos que revisar. Ya, la meta de lo que estamos aprendiendo. ¿Qué metas se propusieron? Eso de ahí, ¿ya?
Entonces, todas las metas de cada clase lo vamos a poner. ¿Qué más? La número 3, ¿ya? La número 3 es revisar la tabla, evalúo mis aprendizajes. Así se va a llamar la tabla. Evalúo mis aprendizajes. Entonces, esa tabla nosotros lo vamos a revisar, ¿ya? Ahí están los criterios que vamos a desarrollar de las actividades. ¿Cuál es el paso 4? Ubicar en tu portafolio de trabajo qué hiciste como producto. Los productos son las actividades que hemos hecho, por ejemplo, los afiches. ¿Qué más hicimos? Hicimos nuestro mapa mundi, ¿no es cierto? Ese es un producto. ¿Qué más hicimos? La semana pasada escribimos una carta, ¿no? De la salud. Entonces, una carta pública. Entonces, todo eso vamos a ir viendo, ¿ya? En nuestro portafolio, todas nuestras evidencias, nuestros productos de trabajo. Quiere decir la tarea del día, ¿ya? Eso debemos tener. Luego debemos reflexionar, ¿ya? E identificar qué logros de aprendizaje tuvimos, cómo lo logramos y qué aspectos necesitamos mejorar. Eso, cuando dice reflexionar, reflexiona e identifica los logros, significa ponernos a pensar nosotros mismos, a ver, de este tema, ¿qué aprendí yo? Entonces, si tú sabes del tema, te acuerdas y empiezas a recordar todo lo que hemos logrado de ese día, entonces significa que estás yendo por el paso bueno, que está siendo significativo tu aprendizaje, ¿ya? Eso significa. Entonces, tienes que volverte a preguntar, ¿he aprendido este tema? Y si sientes que no puedes contestarte a ti mismo esa pregunta, entonces quiere decir que tienes que volver a repasar ese tema, ¿no? Y volver a recordar. El paso 6, vas a establecer tus metas, ¿ya? Tus metas de aprendizaje. Entonces, ¿qué acciones debemos mejorar para nuestros aprendizajes? ¿Ya? ¿Qué acciones debemos mejorar? Continuamos. Luego de haber hecho esos 6 pasos, ¿ya? Después de haber hecho esos 6 pasos, entonces vamos a dar algunas indicaciones, ¿ya? Vamos a revisar juntos en familia qué indicaciones, qué deberías tener en cuenta para cada una de esas actividades de esa semana, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver, las indicaciones para tener en cuenta todas las actividades de esta semana. Ten a mano tu portafolio. Ya habíamos mencionado que es muy importante tener el portafolio de la semana 22 y 23, ¿ya? Que esos son los temas que nosotros vamos a revisar. Luego vamos a seleccionar nuestros trabajos, quiere decir lo más importante de ese día. Y luego vamos a observar atentamente la meta de cada uno. Mira, ¿ves esto de acá? Ya, nosotros todos los días que hemos ido grabando la clase siempre hemos puesto nuestra meta, ¿no es cierto? Esa es nuestra meta. Pero como nosotros vamos a ver de la semana 22, día 1, ese día nosotros nuestra meta era dialogar de situaciones cotidianas sobre el día y la noche, ¿ya? Entonces eso es lo que hoy vamos a ver. ¿Qué cosa nos hemos aprendido sobre el día y la noche, ¿no? Para una mejor convivencia. Luego de tener todas tus metas, vas a ubicar tu portafolio, el producto. El producto significa el trabajo del día que hemos trabajado. Ese es el producto, tu tarea del día. Entonces, si todo tienes tú a la mano de esos temas, entonces tu trabajo va a ser mucho más fácil. Luego vas a observar el cuadro y vas a completar. Por ejemplo, de ese día, de la semana 22, día 1, ¿qué vas a hacer? Diste tu opinión sobre el caso presentado. Si expresaste, o sea, quiere decir que si tú recuerdas lo que has hecho, conversas con tu familia sobre ese tema del día, entonces sí has logrado. Pero si sientes que no puedes contestar a la pregunta de qué cosa has logrado el día 22, día 1, no recuerdas nada, entonces no hemos logrado. Necesitamos más ayuda, necesitamos repasar el tema, ¿ya? Dice, expliqué por qué debemos organizar las actividades para mejorar la convivencia a partir de la situación leída. Entonces, si tú explicas claramente, ¿ya? Sobre esa actividad de ese día, significa que si lograste, estás muy bien. Quiere decir que has aprendido algo de ese día, ¿ya? Y si no
tienes que poner que necesitas ayuda para dar esas razones para explicar el tema. Reorganizaste tus actividades, quiere decir que volviste a revisar tu tema, fuiste a ese día del trabajo de la semana 22, día 1, elaboraste tu distribución de tiempo. ¿Se acuerdan? Ese día se hizo una distribución de tiempo de qué actividades hacíamos en el día y qué actividades hacíamos en la noche. Entonces tú pones, sí elaboré. Y si no, pones ahí, me falta mejorar lo que elaboré. ¿Ya? Propuse una actividad para agradecer el amor y el cariño de mi familia. Tú pones, propuse cantar juntos. O si no, tú debes poner, me falta compartir más actividades con mi familia. Algunos propusieron que juegan en la noche, algunos propusieron que con su familia ven una película, o si no, conversan a la hora de la cena, se dan tiempo para conversar en familia, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ir viendo qué actividad tú has propuesto. Lo que tú has propuesto es lo que tú vas a poner, ¿ya? Dice, participé junto a mi familia y propuse otras actividades. Entonces tú pones acá, ¿qué otras actividades has propuesto? Aparte de lo que tú a diario haces esas actividades con tu familia, ¿no? De repente todas las noches ustedes se sientan a cenar con toda su familia y se quedan conversando. Pero de repente después mamá viene y todas las noches les lee un cuento, ¿no? Entonces eso sería otras actividades que están proponiendo, ¿no? De repente un juego de mesa, una dama, un ludo, algo, ¿no es cierto? Entonces tú vas a ir completando este cuadro, ¿ya? Con la actividad del día 22, día 1, ¿ya? Con esa actividad tiene que ser. El día de hoy vamos a volver a repasar del día 22, día 1. Ahora, en familia, ya vas a pedir ayuda a tu familia y vas a hacer un ejercicio con ellos, ¿no? Que te tienen que acompañar para poder revisar esa actividad. Entonces dile, mamá, ¿qué te parece si nos sentamos, o papá o alguien que esté en casa y te pueda ayudar? Le dices que nos sentamos y hablas de ese tema, de cómo afecta de repente las actividades que no hagamos en el día y la noche, ¿no es cierto? Entonces, mira lo que vas a hacer, estos 3 cuadros, ¿ya? Vas a poner ahí, actividad del día 1 de la semana 22. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo durante el día y la noche? Vas a volver a tocar ese tema, vas a responder tu pregunta. Y todos nosotros lo sabemos, eso lo podemos contestar nosotros mismos porque a diario estamos viviendo nuestras propias actividades, ¿no es cierto? Nuestra meta es dialogar a partir de situaciones. Quiere decir que le vas a presentar tu tema de las actividades del día y la noche y lo vas a hablar con tu familia. Esta meta lo tienes ¿en dónde? En tu mismo portafolio, ¿ya? Todos los días nuestras actividades tienen metas, ¿ya? Entonces vamos a copiar la meta que tenemos ese día, ¿ya? Mira, la actividad que hacemos en el día y la meta está en nuestro portafolio. Luego, trabajo que hice en esa actividad. ¿Qué hice? Ese día hice una propuesta para lograr una mejor convivencia. Ese es el trabajo del día, ¿no? ¿Qué propuesta yo hice para que ese día, para lograr mejor mi convivencia familiar en el día y la noche? ¿No es cierto? Entonces tú vas a poner tu propia propuesta. Contestamos la pregunta, ponemos nuestra meta y la actividad de ese día, la propuesta que hicimos ese día. ¿Está bien? Muy bien, continuamos. Mira este cuadro. Ahí nos dice que nos autoevaluamos, ¿no es cierto? Este cuadro nos va a ayudar a aclarar más nuestras ideas todavía, ¿ya? De cuánto hemos aprendido ese día. Entonces, cuando dice me autoevalúo, significa que yo mismo voy a contestar mis preguntas después de haber recordado el tema de la semana 22, día 1, y no solamente eso, sino que también voy a poner ya con lo que yo repasé mi tema. Dice, mis metas aprendidas. ¿Qué necesito aprender sobre el tema de semana 22, día 1? De repente poner, ¿no? ¿Qué actividades me faltan para mejorar
mi, re- a ver, mi mejor, ajá, mi mejor convivencia, ahí está. ¿Qué actividades más podría agregar para mejorar mi convivencia familiar, ¿no? En el día de repente, o en la noche, ¿no? Entonces tú vas a poner lo que tú necesitas. De repente necesitas crear un espacio personal para poder compartir en familia. O sea, todo lo que tú necesitas aprender sobre el tema de la semana 22, día 1, ¿ya? Ahora dice, acciones para lograr mis metas. ¿Cómo debo organizarme para mejorar más mis aprendizajes? De repente ponerme, levantar más temprano, a cumplir con mis actividades de la casa y luego poner ahí a ver qué otra actividad más te faltaría para organizarte mejor. De repente, tener mis materiales a la mano, de repente tener ya mi espacio personal acomodado, limpio y ordenado. Entonces tú vas a saber qué es lo que te falta para que mejores tus aprendizajes. De repente investigar más sobre el tema, leer más sobre el tema. Entonces tú vas a poner lo que realmente, ¿ya? Lo que realmente necesitas para mejorar, para organizarte, ¿no? De repente conversar más con la familia, de repente tener más tiempo con los padres. Tú debes saber qué es lo que necesitas, cómo te organizas para mejorar tus aprendizajes. ¿Cómo te sientes al finalizar esta actividad? Luego que hemos repasado, hemos vuelto a recordar el tema, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que ya mejoró más, que ya no te vas a olvidar sobre ese tema, ¿no? Sobre las actividades del día y la noche que nos ayudan a mejorar nuestra convivencia familiar? Entonces tú vas a poner ahí cómo te sientes, ¿ya? Eso es. Luego tenemos acá preguntitas que también poniendo la fecha y el tema de hoy vamos a contestar, ¿no? ¿Qué actividades deberíamos realizar? ¿Ya? ¿Qué pasos seguiste para lograr nuestra meta? De repente primero revisé el vídeo, revisé la plataforma Aprendo en Casa, de repente de ahí leí más sobre el tema, ¿no? Mejoré mi horario del día y la noche. Entonces tú vas a poner tus propuestas de qué cosa hizo de que tú logres tu meta, ¿ya? Cuando uno logra la meta significa que has aprendido el tema del día. ¿Cómo quedó tu propuesta? Entonces vas a poner ahí, mi propuesta quedó de repente mejorado, lo voy a cumplir más, ¿no es cierto? ¿La compartiste? Sí, lo compartí de repente con mis familiares, hablamos sobre el tema con mis familiares, recordando el tema, y luego con mi profesora, ¿no? Que es lo que nosotros generalmente tenemos contacto. Muy bien. Luego vamos a reflexionar. Mira, dice, ¿qué actividades debíamos realizar? Entonces, la actividad de hoy es autoevaluarnos sobre lo que hemos aprendido en la semana 22, día 1. ¿Ya? Eso es lo que vamos a recordar. ¿Qué pasos seguiste para lograr la meta? ¿Ya? Entonces, eso es lo que estábamos viendo en la pregunta anterior, ¿no? Los pasos que he seguido. Primero, de repente, participé de la clase de Zoom, ¿no? Lo que estás haciendo ahorita tú. Después, he revisado mis actividades de la semana 22, día 1. Puede ser. Entonces tú vas a poner los pasos que tú estás siguiendo. No tienes que inventarlo. Tú misma tienes que recordar qué es lo que has hecho primero y poniéndole, ¿ya? Escribiendo. ¿Cómo quedó tu propuesta? ¿La compartiste? Esta es una pregunta anterior, ¿no es cierto? Entonces, si la compartiste, ¿con quién lo hiciste? Entonces, luego vas a hablar con tus familiares sobre estas propuestas, ¿sí? La pregunta que debemos tener, ¿no? ¿Lograste la meta propuesta, ¿no? Para esta actividad. ¿Llegaste a lograr la meta de la semana 22, día 1? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo lograste? De repente porque estás interesado en el tema, porque de repente estás siendo responsable y cumpliendo con tus tareas. Entonces, ese por qué va a depender de lo que tú pongas, ¿no? El motivo que hayas tenido
para poder hacer esa actividad. Entonces, si tuvieras que cambiar esa actividad, que ya lo estamos viendo por segunda vez, ¿qué cambiarías? ¿No? Quiere decir, ¿qué cambiarías de ese tema del día de hoy? De repente puedes decir, mira, me hubiera gustado que la meta no sea el diálogo, sino sea de repente un vídeo, o que esa meta sea de repente una tertulia en Zoom con todos mis compañeros. Tú vas a poner qué le cambiarías a ese trabajo de la semana 22, día 1, ¿ya? Luego vas a revisar tus aprendizajes, ¿no? ¿Qué aprendiste? Tienes que recordar, y acá no tienes que copiarte, sino solo hacer lo que tú realmente has aprendido, ser totalmente honesto cuando uno reflexiona sus aprendizajes. ¿Qué hiciste para lograrlo, no? Entonces, de repente puedes poner ahí, leí mi plataforma, revisé mis vídeos de clase, participé de Zoom. O sea, tienes muchos motivos para poner acá. ¿Qué te resultó difícil? Cuando uno vuelve a repasar un tema, como que ya no es tan difícil, ¿no es cierto? Porque es un tema que ya lo conocemos. De repente, lo difícil sería términos nuevos, ¿no? Que de repente no lo hayamos visto una clase pasada. Entonces, ¿y cómo lo superaste? De repente, revisando un diccionario, o de repente te resultó difícil participar de la clase de Zoom de la semana pasada y que ahora te estás dando la oportunidad de participar en una segunda clase de Zoom y donde ya puedes participar, ¿no? Entonces, vas a poner honestamente qué cosa te ayudó a superar en esta actividad que ya estamos volviéndolo a tocar, ¿no? Muy bien. Te agradezco mucho que hayas participado. Recuerden que el día de hoy es un tema que nosotros ya hemos tocado. Lo único que tenemos que hacer es volver a tener nuestro portafolio de ese día, ver nuestra meta, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos que ver nuestra meta, qué queremos lograr y qué ha sido la actividad, la tarea de ese día. Si nosotros tenemos todo eso, nuestra tarea de hoy es muy fácil. No tenemos que no tenemos que hacer nada nuevo más que mejorar reflexionando nuestro propio aprendizaje. ¿Está bien? Entonces, les agradezco muchísimo. Gracias, Tiago. Gracias, Milagros. Gracias, Matt. Gracias por participar en esta clase y acompañarme. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, hijitos. Bien, Miss. ¿Entendieron la clase? Sí, Miss. Sí, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar nuestro tema de ese día, ¿ya? Nos vemos por WhatsApp para saludarnos, ¿sí? Gracias. Chao, Miss. Chao, mi vida. Chao.